ubicando en Levítico, capítulo 6. Levítico capítulo 6, versículo desde 8 en adelante. Quisiera saber si se escucha allá atrás, si se escucha bien, si se escucha, gloria a Dios. Porque aquí yo siento como si no se escuchara tanto, pero se escucha atrás, ya están confirmando, gloria a Dios, todo está bien. Es cuestión de percepción mía. Levítico 6, desde el versículo 8 al 11, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Amén. Puede estar sentado. Y vamos a leer también en el capítulo 7. Allí vemos una ordenanza, y esto es previo a lo que vamos a desarrollar un poquito ahorita. Es como una base para lo que vamos a hablar y a desarrollar ahorita. Pero es hermoso, ¿verdad? Lo que Dios dice ahí. Por ejemplo, lo que Dios le dice a los sacerdotes. Es el encargado de colocar todos los días ese fuego ahí, esa leña ahí, para que eso nunca se apague. Dice que arderá y que nunca se apagará. También le dice que debe colocarse un vestido y que durante la noche se va a estar quemando ese sacrificio allí. Y no le dice otra cosa, no le dice que meta su mano allí. Dice solamente esas cosas, un proceso, un protocolo que eso tenía que llevar. Ahora, ahí mismo en Levítico, pero capítulo 7, del 1 al 6, dice: así mismo está la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura. La cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Amén. Primero habla lo mismo. Ofrecerá toda la grosura, la cola, los riñones, todo eso. Y lo hará arder sobre el altar, dice la palabra de Dios. Es una ofrenda encendida. Y luego viene un posterior. Eso era para los sacerdotes. Los cuales, por lo que yo no conozco mucho la ley como tal, y les digo que si yo me comparo con mi hermano el pastor, yo no sé si llegara a un 10% de lo que Dios le ha dado a conocer a él. Pero bueno, tenemos diferentes talentos, diferentes capacidades. Y imagínense, yo soy ingeniero agrónomo y él dejó la universidad porque no pudo seguir, pero mire hacia dónde Dios lo ha traído. O sea que esto no es del que
del que quiere, del que puede, sino de quien Dios tiene misericordia. Es algo de Dios y lo digo para exaltación del nombre del Señor. Y imagínense ustedes, uno se ve chiquitico cuando nuestro pastor empieza a explicar tantas cosas bíblicas y cómo Dios le ha dado para guardar en su memoria versículos, capítulos y tantas cosas. Yo les digo, o sea, que es solamente el Señor. Mi hermano no era así. Mi hermano no quiso que sus padres siguieran gastando en la universidad porque él veía que no tenía futuro. Pero bueno, el Señor llama de lo vil, de lo menospreciado. El Señor dice que avergüenza a los sabios. Es tremendo lo que Dios hace, ¿cierto? Nos regocijamos en eso. Es Dios quien lo hace y por eso nos gozamos, porque toda la gloria es de nuestro Señor. Y lo que sí veía que los sacerdotes participaban y comían de todo lo que se ofrecía en sacrificio para Dios. Eso era lo que a ellos les tocaba. Y a diferencia de cuando ellos mismos tenían que ofrecer algo, eso no lo consumían, no lo podían consumir. Pero ellos participaban de todo esto porque recuerden que Dios a ellos no les dio territorio como a todos los demás, todas las demás tribus, porque ellos iban a ser los sacerdotes y ellos iban a depender de la bendición de Dios que llegaba al altar de todo el pueblo. Pero aconteció algo y que vamos a colocar un videito cortico que está allí. Y como les decía ahorita, lo que leímos es como una base para que analicemos un poquito acerca de este episodio que nosotros conocemos. Viviana, ustedes me avisan cuando esté listo, un videito muy cortico para luego lo veamos ahí en imagen, pero luego vamos a hablar aquí un poquito del tema. Si quieren se van ubicando ahí en Primera de Samuel, mientras los muchachos inician. Cuando ustedes lo tengan, lo inician. Y yo paro aquí. ¿Sabías que hasta los sacerdotes pueden caer si desobedecen a Dios? Y colocarlo al principio, por favor. Primera de Samuel 2:12 dice: ¿Sabías que hasta los sacerdotes pueden caer si desobedecen a Dios? Primera de Samuel 2:12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Elí era sacerdote, pero no corrigió a sus hijos, quienes despreciaban las ofrendas y pecaban delante del pueblo. Aunque Elí los reprendía de palabra, nunca actuó con firmeza. La consecuencia fue trágica. Israel fue derrotado en batalla, el arca de Dios fue tomada y sus hijos murieron el mismo día. Ignorar el pecado trae derrota espiritual y pérdida. No basta con solo conocer a Dios, hay que honrarlo con hechos. La voz de Dios nos llama a vivir en obediencia para no terminar como Elí y sus hijos. ¿Estás tolerando pecados en tu vida que deberías entregar a Dios? ¿Prefieres agradar a las personas u obedecer a Dios aunque te cueste? Ok, es muy cortico, habla un poquito de Elí, pero vamos a leer aquí un poquito acerca de lo que estaba pasando con Elí y sus hijos. Primera de Samuel 2, desde el versículo 12. Esténse cómodos ahí, vamos a leer. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo. ¿Era qué? Costumbre, ¿verdad? Ok, atención con esas palabras. Que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfío de 3 dientes. Ahorita escuchamos allá cómo ardía la ofrenda, ¿verdad? Durante la noche. Al otro día, el sacerdote tenía que hacer algo con esa ofrenda. Luego participaban de ello y comían. Pero aquí nos dice la palabra que ellos acostumbraban algo. Entonces, trayendo en su mano un garfío de 3 dientes, ok, o garfio,
y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo al Cana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos, y esta mujer en su lugar del que Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová, pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí, le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en su casa. En tu casa, el varón de los tuyos que yo no cortare de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días, y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Ok, esa fue la palabra del Señor que Dios le habló claramente, y no se sabe a través de qué profeta fue que le habló a Elí, pero se nombra que
fue y le llevó un encargo de parte del Señor. Una tarea bien difícil, de poderle hablar a un sacerdote, pero un sacerdote que junto con su familia, no así con Samuel, que prácticamente fue criado por él, tuvo en poco la santidad, la presencia del Señor, los mandamientos del Señor y la pureza de cada cosa que a Dios se le ofrecía en ese tiempo. Tanto así que por haberlo tenido en poco, después dice en el último versículo, antes del capítulo 3, que ellos vendrían luego, su descendencia, a rogar ante los ministros para que los agregaran a algún ministerio, de tal forma que pudieran participar de algo, de tal forma que pudieran alimentarse y recibir alguna bendición nuevamente de parte del Señor y del ministerio de Dios. Pero hay una cosa que llama la atención en cuanto a Elí, en cuanto a sus hijos, en cuanto a esta conducta. Y, o sea, si uno se pone a analizar la situación, el entorno donde los hijos de Elí se estaban desarrollando y ver el resultado de su conducta, ver lo que ellos tenían en su corazón, pues uno creo que quedan varias interrogantes pendientes aquí por contestar acerca de la enseñanza, acerca del ejemplo y de la administración que el sacerdote Elí le pudo dar a sus hijos. Es algo curioso porque cuando habla de los hijos de Elí dice que eran impíos. Cuando la palabra dice impío, se dice que impío es aquella persona que conoce el bien, o que estuvo o que conoció, pero luego se retracta y hace lo malo. Pero también dice que no tenían conocimiento de Jehová. Y, o sea, ahorita podemos ver, y yo lo tengo por ahí escrito, cuando el Señor dice, el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero era su pueblo, debían conocer algo. Más adelantico dice, Dios aclara, por cuanto despreciaron el conocimiento. O sea, el conocimiento estaba allí. Los hijos de Elí tenían acceso a poder conocer la voluntad de Dios, a poder conocer el carácter del Señor, pero ellos hicieron ignorancia. Hicieron ignorancia así como su padre también. Ignoró un poco acerca de la conducta de los hijos y solamente escuchaba que andaban mal. Pero era un sacerdote que era visitado por la presencia de Dios, incluso que profetizaba y que hablaba de parte de Dios y las palabras se cumplían. ¿Se acuerdan que él le dijo a Ana que iba a tener un hijo, que Dios le iba a conceder? Entre su ceguera espiritual también, porque él la veía borracha mientras ella estaba orando y buscando la presencia de Dios. Pero sin embargo, había una investidura sobre él y aún así Dios le daba a hablar de parte de él. Pero no así él pudo aplicar ese discernimiento, ese conocimiento y ese carácter y esa autoridad que fue de parte de Dios para atender la situación que los hijos estaban pasando. La situación de los hijos, nosotros porque no conocemos cómo era eso, o sea, cómo era un entorno allí, en ese lugar, en el pueblo de Dios, en un templo y en un ministerio sacerdotal como este, porque Elí se dice que viene de Aarón y por ahí tenía el nombre del que lo antecede, pero no recuerdo ahorita. Creo que es un nombre con T y así muy cortico. Vienen del sacerdocio que Dios había determinado, había una autoridad de parte del Señor, pero ojo que se dio la tarea de ignorar muchas cosas que luego le traían consecuencias garrafales, tanto a él, a su familia y al pueblo del Señor. O sea, las consecuencias para Elí yo creo que fueron incontables. Entonces, el fruto de los hijos de Elí
Y vemos una diferencia si lo comparamos con la actitud de Samuel, el cual se fue criado allí con Elí también. Pero fíjense, hombres impíos y no tenían el conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes. Por eso resaltábamos esa palabra costumbre. Porque a veces entre las cosas de Dios se empiezan a hacer prácticas que terminan siendo una costumbre porque no fue algo que Dios determinó que fuera así. Y nosotros, el pueblo del Señor que tenemos al Espíritu Santo, debemos estar atentos todos los días, cada instante, en cada momento, si lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo por costumbre o por dirección de parte de Dios. Si es el Espíritu Santo y si es la palabra de Dios lo que nos está llevando a hacer algo, o es que estamos acostumbrados. Y no, yo acostumbro a que yo hago esto y yo hago esto y yo hago lo otro. Yo acostumbro a que en mi casa es así, es así. Ojo, pero esas costumbres son direccionadas por el Señor. O sea, nosotros podemos tener por costumbre levantarnos y primeramente ir a orar. Eso puede ser una costumbre para nosotros, ¿está bien? Perfecto, ¿verdad? Lo que Dios nos envía a hacer. Jesucristo lo hacía. Acostumbraba a salir muy oscuro, bien temprano a orar. Ahora, otro puede decir, no, es que yo tengo por costumbre que primero voy, me preparo un café, tomo café, me siento, veo las noticias y después, si me queda tiempo antes de ir a trabajar, me pongo a orar. Eso puede ser una costumbre, pero alejada de lo que Dios nos enseña, ¿verdad? Que las primicias son para Él. Entonces, era costumbre de los criados de Elí, de los hijos de Elí, ir a donde estaban presentando la ofrenda para Dios, que eso era algo tan delicado. O sea, las ofrendas y ese rito para el Señor era algo tan sublime, que no sé si ustedes recuerdan, pero por ejemplo, cuando dice que si llevaban la ofrenda en algo y eso tropezaba con un animal muerto o algo así, la ofrenda quedaba impura. O sea, como que perdía la validez, dejaba de funcionar así. O sea, solamente de cuando iban en camino a entregarla. Entonces, la ofrenda que le estaban dando a Dios, que debía ser lo mejor y lo más respetado, lo más honorable, aquí el rito se convertía en una mixtura, o sea, una mezcla. Se revolvía la costumbre donde se permitió a través del sacerdocio de Elí con lo que Dios había establecido para su pueblo, entre sus leyes, entre sus ofrendas y todo lo que había que hacerse. Estamos hablando como aquello sombra de lo que habría de venir. Hoy en día no se practican tales rituales, pero la santidad del Señor sigue siendo la misma. La pureza, la demanda de Dios en nuestro corazón sigue siendo el mismo. No es hoy en día soslayado o tenido en poco de parte de Dios si nosotros mezclamos una cosa con la otra. Mezclar la santidad con cosas que no le agradan a Dios, o presentar una ofrenda a Dios, por ejemplo, de oración, de adoración, mezclada con otras cosas. Dios aún sigue pidiendo lo puro, lo mejor. Pero ellos tenían en poco esto y uno se pregunta, ¿dónde estaba Elí en ese momento? ¿Dónde estaba Elí en todo ese comportamiento? Porque más adelante dice que sus ojos se oscurecieron, pero es más adelante. En este tiempo Elí tenía que estar atento de lo que bajo su ministerio en ese lugar de adoración se estaba realizando. Entonces ellos traían, yo me imagino que eso es ese aparatico o esa maderita con que sacaban la carne, era como aquellos que usan los palitos para arrancarse la espalda, que tienen algo así como unos dedos, una mano. Era algo que lo metían en las ollas, por decirlo de alguna manera. Aquí lo llaman perol y mitra y tiene varios nombres aquí. Y de ahí sacaban lo que ellos querían. Y había gente que les llamaba la atención y les decía, no, ya va. O sea, todavía no, primero lo mío. Y es terrible
Es terrible escuchar a veces de hermanos o iglesias donde primero están ellos que nuestro Señor, que primero es la exigencia de su casa, de su lugar, de su economía, antes que las ofrendas que son para el Señor. O sea, es un tema bastante delicado y bastante complejo lo que allí se estaba dando, pero quiero decirle, hermanos, que hoy en día nosotros tenemos que tener el mismo celo que Dios demandaba que Elí tuviese, para que sus hijos y su ministerio no cayeran en esta situación que cayó. Y dice, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfío el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Por eso la palabra de Dios dice aquí que acostumbraban, no que Dios le había mandado a hacerlo así. Lo que leímos ahorita al principio era para eso, para aclarar que primero había un rito de adoración a Dios, de ofrenda, de alabanza a Dios, de purificación. Pero imagínense ustedes ese tremendo abuso cuando Dios está mirando ahí la ofrenda que le están trayendo, está mirando su ofrenda y está disfrutando de eso, de lo mejor que aquel productor de animales, de vegetación le trajo al Señor con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, quizás de días de camino. Le trajo lo mejor, lo más gordo, lo más hermoso, lo más escogido, esperado durante meses. Y cuando se lo está entregando al Señor, viene un abusador y agarra lo mejor de allí, porque Él está primero que el Señor, que Dios. Es algo bien tremendo, es algo bien descabellado, que era difícil que Elí no estuviera entendiendo qué estaba pasando. Era algo demasiado difícil. De hecho, yo creo que Elí, aquí vamos a ver, Elí, cuando sus hijos se acostaban con mujeres del templo también, yo creo que ahí es cuando Elí reacciona, pero ante esto yo no sé si él les hizo un llamado de atención. Dice, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote. ¿Para quién? ¿Y quién era el sacerdote? Elí. Por eso dice, o sea, muchos comentarios extrabíblicos dicen que Elí se beneficiaba de este comportamiento. No sé si nos explicamos. O sea, era algo donde a él lo salpicaban, para bien o para mal. Porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pero miren lo que dice de Samuel. Y el joven Samuel, en ese mismo versículo que continúa, ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. O sea, este joven Samuel, el cual dice la palabra más adelante que no caían sus palabras a tierra, o ninguna palabra de las que decían caía a tierra, o sea, porque profetizaba. Un niño que aprendió, fue ministrado a amar al Señor, o sea, con toda su fuerza. De hecho, su madre lo consagró. Una vez que lo destetó, lo consagró al Señor, y este muchacho fue fiel, fue firme hasta el final. Aun cuando Samuel tenía que defenderse de ver esas atrocidades, tenía que defender su conciencia ante la conducta de sus prácticamente hermanos o hermanastros, por decirlo de alguna manera, haciendo tal acto grotesco. No solo eso, sino el pecado de la fornicación, donde estos muchachos se acostaban con diversas mujeres
y se beneficiaban de el ministerio del altar del Señor. O sea, algo bien, bien terrible, bien feo, doloroso, y que hoy en día por eso el camino del evangelio a veces es blasfemado, porque llegan personas y se hacen pasar por cristianos y se hacen pasar por pastores y recogen dinero y dicen que van a hacer iglesia, y resulta que están buscando lucrarse a través de la palabra de Dios, cosa que el Señor lo dejó bien claro, que eso no es una sorpresa para Dios, ni que se están saliendo con la suya. La palabra de Dios bien enseña y dice que hay del que haga de esto una fuente de ganancia o fuente de ganancia deshonesta. Dice, ya tienen su recompensa. Entonces, todo está escrito de parte de Dios, todo está ya justificado, preanunciado y todo tiene un prejuicio, o sea, eso tiene su consecuencia. Pero el joven Samuel fue un hombre que creció en la presencia de Dios, y en varias oportunidades, de hecho, en el capítulo 3, el versículo 1 vuelve a decir, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, pero Samuel seguía haciendo su trabajo. Él seguía ministrando la presencia de Dios. Ahora, si analizamos la paternidad de Elí y nos preguntamos y evaluamos qué pasaría allí, qué pasaría entre los hijos de Elí y qué pasaría entre Samuel, el cual fue tan diferente, tan distinto. Y bueno, en realidad como ustedes, yo no estaba ahí, ¿verdad? No sabemos qué pudo pasar allí, pero a veces nosotros como padres amamos tanto a los hijos, los amamos tanto, tanto, que nos cuesta mucho corregirlos, porque son nuestros, porque son de nuestra propia sangre, porque nos duele, porque los amamos y nos cuesta demasiado corregirlos, nos cuesta mucho disciplinarlos, porque nos da lástima, porque pobrecitos. Mientras que nos es más fácil quizás disciplinar y corregir a otros que no son nuestros hijos. O sea, nosotros tenemos que evaluar eso en nosotros. Por ejemplo, los que son maestros, evalúense. Si ven una conducta desordenada en un niño, ok, ¿cómo lo quisieran corregir y cómo quisieran corregir a sus hijos en caso de que tengan una mala conducta? Pero como enseñan los proverbios, que el padre que ama corrige a sus hijos, y desde temprano lo corrige, porque la vara le apartará de la necedad. Entonces, yo pienso que por ahí podemos sacar cuenta más o menos el comportamiento que el sacerdote Elí pudo tener con Samuel, que lo estaba criando, que estaba allí en la presencia de Dios en ministraciones y todo eso, pero que tuvo con sus hijos, el cual sencillamente le decía, hijos, yo escucho que ustedes andan en esto y en lo otro, no hagan así. Pero ¿dónde estaba la autoridad de él como sacerdote? ¿Dónde estaba la responsabilidad de Elí en su ministerio, en el templo y en ese legado que el Señor le dio de sacerdote? Entonces, podemos hacer un contraste y una diferencia. Nosotros evaluamos la condición o las características de los hijos de Elí. Nosotros evaluemos las características de Isaac, por ejemplo. Y aquí deberíamos hacer, no sé, los que hagan talleres para padres y eso deberían catalogar y colocar, bueno, a Elí lo colocamos en este lado de los padres de esta manera, y a Abraham lo colocamos de este lado en los padres que tienen estas características. Ustedes recuerdan cuál fue la conducta de Isaac al momento que Abraham tuvo que disponer de él para ir a sacrificarlo, ¿verdad? O sea,
El final de esa conclusión fue Isaac amarrado y el cuchillo encima de él, a punto de ser sacrificado. La otra vez analizábamos un poquito eso, Pempe y algunos que estábamos aquí en el servicio de adoración. ¿Qué pasó en el corazón de Isaac? ¿Por qué Isaac tuvo tal devoción que él voluntariamente caminó con su padre, se levantó de madrugada y fue al lugar donde iba a hacer su padre un sacrificio? Y que él pensaba que no era para él, pero cuando se dio cuenta que era para él, la palabra de Dios no dice que opuso resistencia. La palabra de Dios no dice de que Abraham tuvo que buscar gente que lo ayudara porque tuvieron que atar al niño a la fuerza, porque él se iba a ir corriendo o algo así. Yo creo que Abraham le había dado un buen mensaje a Isaac y le había dicho con su ejemplo, que amar a Dios era lo primero y era sobre todas las cosas. Que lo primero y lo mejor era para Dios. Y que lo que Dios le había pedido, eso sería amén. Y en este tema de los ejemplos, quisiera comentarles que nosotros tenemos que evaluar a nuestros hijos. Cuando nuestros niños dicen que no quieren venir a la iglesia, eso despierta en nosotros una gran inquietud y una interrogante. Porque a veces estamos en la iglesia por mucho tiempo, algunos que venimos y tenemos muchas labores y compromisos en la iglesia, y pasamos mucho tiempo en la iglesia, venimos todas las semanas, varias veces a la semana, y nuestros hijos tenemos que evaluar si quieren saber o no quieren saber algo de la iglesia, si aman a sus hermanos en la fe o no. Eso es algo que nosotros tenemos que evaluar, eso es algo que nosotros tenemos que examinar, como dijo el Señor Jesucristo, así de los cristianos. Él dice, por los frutos los conoceréis. O sea, hay algo que ver para uno saber qué está haciendo y si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Porque qué bueno nos hablaría a nosotros de que nuestros hijos dicen, quiero ir a la iglesia, quiero estar allá, me gusta compartir con, por ejemplo, con Darío, me gusta compartir con el pastor, me gusta compartir con Viviana, me gusta compartir con la hermana Rosalía. O sea, que nuestros hijos tengan esa atracción, ese disfrute por las cosas de Dios y por la iglesia. Porque, ojo, cuando es diferente, tenemos que analizar qué está pasando dentro de ese hogar. ¿Por qué nuestros hijos no quieren estar en este lugar? ¿O por qué nuestros hijos están predispuestos contra ciertos hermanos? Eso tendríamos que analizarlo muy bien. ¿Qué le estamos diciendo nosotros a ellos? ¿Cómo le estamos hablando? ¿Cómo lo estamos enseñando nosotros a ellos? Respecto a su entorno, a su ambiente. Principalmente respecto a la iglesia donde Dios nos está bendiciendo. Somos nosotros responsables. Cuando Dios tuvo que demandar la justicia, tuvo que demandar las responsabilidades en esta situación que sabemos de Eli, los hijos de él fueron muertos en una pelea. Pero bueno, con Elí pasó exactamente en ese momento, también él perdió la vida. O sea, la demanda fue conjunta. Había una responsabilidad compartida entre los hijos de Elí y él mismo. Porque si ellos eran impíos, si ellos no conocían de la presencia de Dios, ¿qué responsabilidad tenía Elí sobre eso? Si ellos no fueron detenidos a tiempo, si ellos no fueron corregidos, ¿cómo salpicaba eso a Elí en toda esta situación? Le dice Dios aquí, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer? O sea, como que las habéis puesto por el suelo, las habéis pisoteado.
que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Cómo le dice Dios a Elí acerca de sus hijos? Los has honrado a ellos más que a mí. Y eso era evidente. Eso no era algo que Elí hubiese tenido que escuchar por un profeta directo de la voz de Dios. Eso era algo que él tenía que saber. Porque si él quitaba de lo mejor de Dios, lo que se le iba a dar al Señor, él lo quitaba, lo sustraía para sus hijos y hasta para él. Allí él estaba hablando de dónde estaba su corazón. ¿A quién amaba más él? Cuando nosotros vemos una injusticia en nuestros hijos, cuando nosotros vemos que eso le está perjudicando a él, que eso puede perjudicar a los que le rodean, cuando nosotros vemos que ellos no están amando a Dios, que ellos están siendo injustos, ¿qué posición tomamos nosotros ante eso? No será una ignorancia que puede ser garrafal. Y esto yo me lo hablo porque a veces nosotros somos padres presentes pero ausentes. A veces estamos pero no nos estamos dando cuenta de lo que en el corazón del hijo se está formando. Porque son detalles muy pequeños y específicos donde nosotros podemos identificar qué se está levantando en el corazón de nuestros hijos. Y nosotros tenemos que estar bien atentos, bien pendientes, discernir cómo estamos formando a nuestros hijos, qué ellos están aprendiendo, hacia dónde van cuando sean adultos. Hay algo que a mí me ha generado terror y que a veces le digo, Señor, danos sabiduría, Señor, danos sabiduría. Cuando a mí me corrían por mis hijos, que lo han hecho varias veces, yo les digo sinceramente, me duele, pero lo agradezco. A veces me dicen, Gerardo, que tus hijos tal, o Pastor Gerardo, mira, los niños, esto y lo otro. Me duele, sí, no lo puedo negar. Me duele muchísimo, prefiero que hablen mío, pero gracias. Generalmente, mis palabras entre lo que puedo decir, aunque sea al final digo, gracias. Porque hay una responsabilidad inmensa sobre nosotros. Y lo que le iba a decir ahorita, que un terror que a veces nos visita a los padres es cuando nuestros hijos estén grandes, ¿qué van a pensar ellos de Dios? ¿Quiénes van a ser ellos? ¿Irán a amar a Dios? ¿Irán a amar a la iglesia? ¿Irán a amar a sus hermanos? ¿O no querrán saber nada de la iglesia, de sus hermanos, de los ministerios? No respondan, pero les pregunto, ¿hemos pensado en eso? ¿Hemos considerado eso? ¿O nosotros queremos cumplir un ministerio, pero nuestros hijos, no importa si lo cumplen, si no lo cumplen? Yo lo cumplí. No nos ha llamado Dios a eso. Tenemos una responsabilidad inmensa, muy grande. Por eso nos dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Tenía aquí el pasaje sobre Isaac, pero creo que no es necesario, ustedes lo conocen bien. Leemos en Oseas capítulo 4 y versículo 6. O lo escuchan, lo ven ahí, porque Oseas se mete a veces entre otros libros y es difícil conseguirlo. Aquí está. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Paremos ahí un momentico. Yo por un momento decía, hace años, hace tiempo, decía,
padre, pero ay, si le faltó conocimiento, ¿cómo lo ibas a destruir o cómo iba a permitir que lo destruyeran? Es como nosotros pensar hoy en día, vértale, yo desconocía que el semáforo cuando prende en amarillo es para pararme ahí, por decir algo. Entonces me pasó algo, pues. Vértale, que yo no sabía, yo no tengo culpa de eso, pero ajá. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y podemos decir, ajá, pero es que si no conocían cómo iban a hacer las cosas bien. O sea, ¿qué culpa tienen ellos de no conocer, pues? Pero, dice la otra parte del versículo, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermano mío, yo no me había percatado porque no lo relacioné una cosa con la otra, pero pareciera que este versículo Dios, o sea, esta palabra que está en Oseas, muchos libros después, se la hubiese dado el Señor completico a Elí. No lo ven. Exactamente, o sea, lo que pasó. Igualito, idéntico. Es tremenda la palabra de Dios. Son alertas que Dios nos da y que Dios nos enseña. Entonces, le faltaba conocimiento, ¿verdad?, al pueblo. ¿Pero por qué? Porque lo desechó, porque no lo recibió, porque no abrió sus ojos cuando estaba allí al frente una realidad. Hermano, yo me hablo a mi corazón en este momento con todas estas cosas, o Dios me habla. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar apercibidos. A veces es difícil. Hay personas de nosotros que somos muy atentos a todas las cosas y agarramos las cosas en el aire. Yo a veces le digo, Andri, ya va, al pastor Andri, explícame mejor, porque vos sabés que yo tengo que, a veces no la agarro así, entonces tienen que explicarme bien cómo es la cosa, decime, porque yo no las agarro al aire. Entonces, cuando Dios me habla con esto, Dios me habla, Dios me dice, o sea, está atento, Gerardo, está atento, o sea, más allá de lo que vos podéis ver, está atento. Y cuando nosotros tengamos necesidad de comprender un poco más, hagamos lo que dice la palabra de Dios. El que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, Él le dará abundantemente y sin reproche, ¿verdad? Entonces, tenemos cómo. No depende de nosotros, eso es lo bueno. Lo que le decía ahorita de nuestro pastor, eso no depende de él, ese conocimiento, eso depende de Dios. Así cada uno de ustedes, mi hermano y mi persona, Dios nos va a ayudar. Porque Dios es el que nos va a dar la capacidad, Dios es el que nos va a dar la sabiduría, Dios es el que nos va a dar el conocimiento. Pero ojo, hay una parte de nosotros que hacer. No despreciar el conocimiento. No despreciar, porque dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Lo desechó, o sea, Dios le dio la oportunidad, pero él lo desechó. No quiso saber de eso. No quiero saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. Bueno, aténgase a las consecuencias. Entonces, yo te echaré del sacerdocio, o sea, lo que hizo con Elías, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Terrible consecuencia, ¿verdad?, para Elías. Y hermanos, no, esto es sin ánimo de juzgar a Elías, sin ánimo de que nosotros creernos que nosotros somos mucho mejor que Elías, ni nada de eso. No, nos estamos viendo en un espejo para que nosotros podamos aprender. Nosotros estamos a tiempo y Dios nos está instruyendo porque necesitamos aprender. Yo creo firmemente que si Dios me dio esta palabra es porque necesita que yo cambie, necesita que yo aprenda, necesita darme herramientas para yo poderme defender y para agarrarlas un poquito más rápido. Ok, dice, el hecho de que Dios hablaba por medio de Elí, ya que era sacerdote, no garantizaba que él vivía en santidad. O sea,
Aún así, Dios lo utilizaba porque había un revestimiento sobre él, pero realmente Elí estaba dejando meter mucha zorra a su gallinero. Y la cosa se le fue complicando y se le fue colocando color de hormiga. Y yo les voy a confesar algo, yo no sé qué hora es, pero ya esta enseñanza está llegando a su fin. Así que bueno, el pastor Carlos no vino hoy. Ok. Dice aquí, conclusión, Tito 1. Ahora vamos a ver qué hacemos con los maestros de allá de la iglesia de niños. Ahora la van a agarrar conmigo. Tito 1. Tito 1, del 7 al 16. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Esto es un contraste de lo que hoy habla la iglesia en este tiempo. Una carta del Nuevo Testamento, Tito, de parte de Pablo. Y esto sí es algo que donde hoy en día nosotros vemos situaciones de estas para escoger. Y el Señor viene cuestionando aquí a través de Pablo a aquellos que están llevando el mensaje, enseñando una doctrina a beneficio de una ganancia deshonesta y colocan mandamientos de hombres, colocan costumbres, así como el pueblo por mucho tiempo se desviaba y empezaba a aplicar cosas que Dios no les había enviado a hacer, pero ya eso se convertía en mandamientos. El pueblo de Israel quizás cuando veía que los criados de Elí tomaban este garfío y hacían estas cosas, ya ellos con otro sacerdocio iban a aplicar esto como una ley, lo iban a ver como que era normal y eran costumbres muy distintas a lo que Dios había mandado y había colocado. Hoy en día hay mucha gente, hay muchos que se dicen ser hermanos, por eso el Señor habló bien claro y dijo, por los frutos los conoceréis. Ojo, los conoceréis, no que los estemos juzgando. No los juzgaréis, no los criticaréis, no los señalaréis, no. Porque nosotros no vamos a estar levantándonos, mucho menos en un púlpito o en algún lugar donde nos vayan a escuchar, para nosotros criticar a la iglesia del Señor, que, bueno, algunos estamos cojeando más que otros,
Al contrario, para nosotros lo que tiene que haber es una mano para restauración. Entonces, pero abundan este tipo de doctrina de hermanos que para ellos todo es pecado, todo es impuro, pero resulta que tiene mucho que ver con su conciencia. Porque Pablo lo decía, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Entonces, cuando vienen a ver, no nos quieren dejar hacer nada porque dicen que todo es pecado, que todo es impuro, y resulta que eso tiene mucho que ver con su conciencia, cuando lamentablemente está corrompida. Y dice, profesan conocer a Dios. Quizás estos hijos de Elí en algún momento, ellos se jactaban de ser los sacerdotes, de ser los hijos del sacerdote, de conocer la ley de Dios. No sabemos si ellos llegaron a tener esa actitud arrogante de imponer la palabra, de enseñar a su manera y de hacerse pasar como que ellos conocían mucho y vivían en santidad cuando realmente tenían una vida bien abominable delante del Señor y de su pueblo. Pero dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Aquí vuelve la palabra de Dios y esta carta a reafirmar lo que nuestro Señor nos dijo. Por los frutos. Aquí dice, con los hechos niegan lo que dicen. O sea, una cosa es lo que dicen, por eso Dios decía, y esto se aplica para los hijos de Elí, con su boca me aman, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué preferimos ser nosotros? Amar a Dios con nuestra boca y que la gente diga, ay, mira ese varón, mira esa sierva, mira ese hermano, mira aquel, mira el otro. Pero por dentro estar lejos del Señor o estar lejos o estar cerca del Señor, amar a Dios. Y bueno, el que se quiera dar cuenta, que se dé cuenta a su tiempo. Yo creo que es muchísimo más reconfortable que después de conocer a una persona por año, alguien te diga, verdaderamente vos sois un cristiano, vos sois una cristiana real. O sea, te he analizado estos años, pues, he visto tu conducta y pocos cristianos así. En estos días hablaba con un electricista que me arregla la camioneta a veces, y él me decía, o sea, ya él ha etiquetado a los cristianos, ¿no? Y él dice, bueno, porque estaba tratando de, cada vez de que voy a donde él trabaja y eso, trato de sumarle un poquito a la fe, al conocimiento de Dios en él, porque él no es cristiano ahorita. Entonces trato de dejarle una semilla ahí, pues, con la ayuda del Señor. Entonces caímos en el tema y tal, y él me decía, yo me he puesto a analizar, porque me estaba hablando de la falsedad de los hermanos. Me decía, yo me he puesto a analizar y los que dicen varón, generalmente tienen, o sea, él quizás me dijo otras palabras, pero quiso decir, tienen una vida diferente a las espaldas, a escondidas. Y lamentablemente hoy en día en la ciudad se dice varón como decir, pachamo. O sea, hey, primo, ¿qué fue? Mucha gente dice varón, pero cuando uno analiza realmente su conducta, pareciera que esa palabra quiere hacer ruido para que lo conozcan así, como un varón, como un hombre de parte de Dios que viene hablando de la palabra. Hermano, no hagamos bulla de nada de eso. Cuando usted le quiere decir varón a alguien porque de corazón lo estima como un varón, porque considera que es un varón de Dios, dígaselo, bendígalo, háblele todo lo que tenga que decirle. Pero no tomemos esto como un amuleto, ni el decir gloria a Dios, ni aleluya, porque muchas veces la gente se esconde detrás de esta palabrería, pero con los hechos niegan que son cristianos. Entonces, la caída es más estrepitosa, porque así como este muchacho los escucha en la calle,
diciendo varón y aleluya y gloria a Dios. Pero ve los frutos. Es más terrible porque dice, vete, yo pensé que era muy cristiano porque sus palabras hablan mucho de Dios y de esto y de lo otro. Habla como un evangélico. Yo creía que era un buen cristiano. Entonces hace más ruido cuando cae, cuando tropieza, cuando deja un mal ejemplo. Es preferible que nos conozcan por nuestros frutos, por los hechos, como dice la palabra. Que nuestros hechos no lo nieguen. Entonces dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bueno, eso es un tema que de verdad, muchas veces esta gente que se dice ser santo, se van de las iglesias porque ellos necesitan que Dios los use y que Dios los guíe y que Dios les hable, y caen en lo que la misma palabra dice, la desobediencia. Porque gente que no se deja enseñorear de Dios, que no se deja pastorear de Dios. Y realmente para dejarse pastorear por Dios hay que ser oveja. Las cabritas andan brincando y brincando, pero para dejarse pastorear del Señor, nosotros tenemos que ser ovejas. Y esa es la diferencia. Lamentablemente, no todo el que se acerca al pueblo de Dios, no todo es oveja. Y el Señor lo dijo porque al final dice que Él va a apartar ovejas de los cabritos. Pero gracias al Señor que aquí estamos puras ovejas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ok. Cuando vamos a leer el Salmo 119, 9, ¿con qué vamos nosotros a buscar la pureza de parte de Dios? Porque dice que el que es puro dice todas las cosas le son puras. Dice el Salmo 119, 9. Hermanos, intercedan por mí ante los pastores de la iglesia niños, por favor. Ya esto me está preocupando. Salmo 119, 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Y por qué no el adulto también? ¿Ah? Con guardar tu palabra. Entonces, vamos a ser puros, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a procurar ser puros, vamos a procurar aborrecer estas conductas que nosotros vimos ahí, que Dios no pudo ver. Vamos a procurar guardar su palabra. Eso es para todos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo, Señor, por esta mañana, por este momento, por tu palabra, Padre. Disfrutamos, Señor, tu palabra, disfrutamos de nuestros hermanos, disfrutamos de tu bendición en este lugar, sencillamente con estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre, en paz y en armonía. Tú nos estás dando bendición y vida eterna. Gracias, Señor, porque es hermoso, Dios, estar reunidos en tu nombre, Jesucristo. Padre, colocamos delante de ti a cada persona. Mira, Dios eterno, si hay alguien que no te conoce o que necesita, Dios, reconciliarse contigo, Dios mío, yo te pido que tú le puedas hablar en este momento. Tú puedas, Señor, hacerle volver en sí, y que tú, Padre amado, en esta mañana tú le puedas dar la victoria. Muchas gracias te damos, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.